Bueno, en la clase del lunes 25, en la mañana, la clase presencial, tuvimos una conversación bastante interesante con los alumnos sobre aspectos del modelo macroeconómico que venimos viendo, y mi intención era conectar esas cosas que vimos con visiones alternativas de funcionamiento del mercado de trabajo. Van a ver ustedes que existe una conexión muy importante entre las distintas hipótesis que utilizamos para entender el funcionamiento del mercado de trabajo y la conducta de la economía vista como un todo. Desafortunadamente, en la clase de la tarde, ese día no pude recibir la clase de 19 a 21, sino que la hicimos entre la 16 y la 18. Algún problema con la grabación impidió que yo pudiera subirles a ustedes el video con la clase sobre ese tema. Así que lo que voy a tratar de hacer, un poco abreviadamente, es reproducir esa conversación o esa argumentación que tuvimos el lunes en la sesión de la mañana. Primero vamos a hacer una breve revisión de lo dicho sobre el modelo macroeconómico estándar que estábamos en la materia, y lo voy a hacer tratando de refrescarles un poco, bueno, los elementos que lo constituyen, y al mismo tiempo haciendo un ejercicio, por ejemplo, un ejercicio donde vamos a presentar un cambio en la composición del gasto público en la compra de gobierno para ver cómo utilizar el modelo macroeconómico. Después de hacer alguna referencia u observación al modo de utilizarlo más genérica, y finalmente voy a introducir la conexión que espero que ustedes puedan observar que existe entre lo que acontece en el mercado de trabajo y este modelo macroeconómico. Entonces, un poco recapitulando cosas dichas. Nosotros hemos visto un modelo macroeconómico que esencialmente consiste en analizar la forma en que interactúan tres aspectos distintos de la economía, o tres mercados distintos de la economía. Por un lado, el mercado de bienes. La forma de entender el mercado de bienes, ustedes ya lo saben, es plantear una condición de equilibrio, una condición de consistencia, que eso es la condición de equilibrio y no es ninguna otra cosa, entre las decisiones de producción y las decisiones de gasto de la economía. Entonces, la condición de equilibrio del mercado de bienes es que la producción de la economía es igual al gasto. Ustedes saben ya que la condición de equilibrio del mercado de bienes también se puede escribir como una igualdad entre el ahorro y la inversión. Es lo mismo. Puedes plantearlo de una manera o puedes plantearlo de otra. Recordemos que gráficamente representamos la condición de equilibrio del mercado de bienes, como dice en el segundo párrafo, en la segunda línea de mi diapositiva que está ahora en pantalla, en el diagrama o en el plano producción tasa de interés real, mediante una gráfica que llamamos la gráfica IS. La IS contiene un conjunto de combinaciones de nivel de producción de tipo interés real que aseguran que la producción sea igual al gasto. La otra condición de equilibrio que utilizamos para entender el modelo macroeconómico estándar es una relacionada con la conducta del mercado de activos. Puntualmente, dijimos que la cantidad real de dinero, M mayúscula dividido P, nivel de precios, es igual a la demanda real de dinero. Pudimos establecer que una vez que uno establece un cierto nivel de precios como dado y asume una cierta cantidad de dinero, por ejemplo, fijada por el Banco Central, esa identidad o esa igualdad entre la cantidad real de dinero y la demanda real de dinero define otra gráfica, que es la LM, esa gráfica, esa línea con pendiente positiva, que define todas las combinaciones de producciones tipo interés real que hacen que la cantidad real de dinero sea igual a la demanda real de dinero. Bueno, y hasta ahí llegamos. Después vimos también que uno podía analizar el equilibrio macroeconómico en otro diagrama que está relacionado con este diagrama, pero que en vez de ser un diagrama en el plano producción, tasa de interés real, es un diagrama en el plano producción, nivel de precios. Y entonces, en ese diagrama, los elementos constitutivos son una demanda agregada, que es una relación entre la producción de equilibrio de corto plazo y el nivel de precios, o dicho de otra manera, es la producción de equilibrio a cada nivel de precios de la economía.
y la oferta agregada. La oferta agregada esencialmente depende del horizonte de tiempo que estemos pensando esta economía. Si pensamos en un horizonte de tiempo de largo plazo, donde todos los precios entre ellos el salario pueden ajustar, la oferta agregada no puede ser sino vertical, y llamamos a eso la oferta agregada a largo plazo, la producción potencial o la producción de pleno empleo. Y después vimos que en la versión keynesiana de este modelo macroeconómico estándar, podemos agregar una oferta agregada de corto plazo asimilada al nivel de precios existente en la economía, al cual suponemos que las empresas venden todo lo que le demandan. Es decir, si vos asumís como dado un nivel de precios, este modelo se reduce al diagrama de Cruz keynesiano, en un sentido. Bueno, a ver, primero, antes de pasar al segundo tema, que era la conexión de este modelo con el mercado de trabajo, hagamos un ejercicio sobre la manera de usar este modelo macroeconómico. Imaginemos, por ejemplo, una economía que está caracterizada por un nivel de producción potencial, esa línea negra vertical que ustedes ven, gruesa, es decir, el nivel de producción y rayita determinado por una cierta cantidad de capital, una cierta función producción, un cierto nivel de conocimiento de esa economía o de las empresas de esa economía, y el nivel de empleo de pleno empleo. Todavía supongamos que en la economía el nivel de empleo lo determina estrictamente la oferta y la demanda de trabajo. Fíjense, si yo superpongo a esa línea de producción de pleno empleo que ustedes ven acá, las gráficas IS y LM para una cierta situación inicial caracterizada por un cierto equilibrio en el mercado de bienes, que está definida por esta línea, y una cierta gráfica LM, que está definida por un cierto nivel de precios y una cierta cantidad de dinero, y tengo esta LM, en el punto donde se cortan la IS, la LM y la producción potencial, tenemos eso que en economía llamamos el equilibrio general o el equilibrio del pleno empleo. Si partimos entonces de una situación inicial como esta, un equilibrio general de la economía, es decir, una situación donde tanto el mercado de bienes, la IS, como el mercado de activos, la LM, como el mercado de trabajo, la línea del pleno empleo, la línea negra, coinciden en un punto, en esa situación ningún agente de la economía tiene ningún incentivo a cambiar lo que está haciendo. Ahora, supongan ustedes que decidimos aumentar las compras del gobierno en un 10%. Bueno, ustedes saben que si aumentan las compras de gobierno, el consumo público en un 10%, en el diagrama de Cruz keynesiana, eso desplazaría verticalmente la recta de gasto planeado en un 10%. Y la producción de equilibrio en el diagrama de Cruz keynesiana aumentaría en la cantidad en que ha aumentado la compra de gobierno por el multiplicador. Justamente un fenómeno que han ustedes examinado y estudiado con los profesores en las comisiones y conmigo también. Por el multiplicador, es decir, aumentaría delta G por 1 sobre 1 menos 0. Ahora, fíjense un aspecto interesante de este modelo. Eso ocurriría si la tasa de interés real permaneciera constante en el nivel en el cual estaba originalmente, que es R sub 0. Es decir, si la tasa de interés no varía, la producción de equilibrio aumentaría exactamente delta G por el multiplicador. Pero fíjense que al desplazar la recta IS hacia la derecha, de esta posición donde estaba originalmente a esta otra, como la cantidad de dinero no ha cambiado, y como el nivel de precio suponemos que es fijo, estamos haciendo un análisis de corto plazo, lo que va a ocurrir es que la economía se va a desplazar desde este punto inicial, el equilibrio del punto 1, a este otro punto donde se corta la nueva IS, que generó el aumento de la compra del gobierno, y la LM que no ha sido modificada. El equilibrio de corto plazo va a ser este punto 2. Es decir, mientras los precios no ajusten, la economía va a experimentar tanto un aumento de la producción como un aumento del tipo de interés real. Algo que vos no podías ver si analizabas esto en un diagrama de Cruz keynesiano. Porque no podés ver la relación entre el mercado de bienes, la IS, y lo que ves en el diagrama Cruz keynesiana, y el mercado de activos. El mercado de activos, lo que
está ocurriendo es que está limitando el efecto de esa expansión. Fíjate que aumenta la producción, pero no aumenta en esta cuantía, sino apenas en esta cuantía, ¿no? Esta distancia que va entre la línea negra y el punto 2, que es el nuevo equilibrio de corto plazo de la economía. Es decir, la producción aumenta de I rayita a I sub 1 y la tasa de interés real aumenta de R sub 0 a R sub 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, lo que pasa ahí, como ustedes saben, que hay un exceso de demanda o hay una brecha expansiva. Es decir, las empresas están produciendo más allá de sus posibilidades, contratando horas extras, contratando más trabajadores con toque de capital limitado, y en algún momento del tiempo, algunas empresas primero y otras después van a empezar a aumentar los precios. En la medida en que los precios de esta economía empiecen a moverse y se mueva el nivel de precios, esa LM se va a desplazar hasta otra LM que a la izquierda, arriba de la izquierda, corte a la nueva IS y en el punto donde la IS corta a la línea de pleno empleo, es decir, en el punto 3. Mi intención no era analizar esa dinámica de los precios. Lo que digo es porque todo va a depender del supuesto sobre la contra de los precios. Si suponemos que los precios se ajustan rápidamente, la economía va del punto 1 al punto 3 directamente. O sea, a medida que yo hago una expansión fiscal, eso genera automáticamente un ajuste de precios que desplaza la LM. Si yo creo, como creen los economistas keynesianos, que a corto plazo el precio no ajustan, bueno, a corto plazo vos tenés una transición, primero entre el punto 1 y el punto 2, sobre la LM, porque los precios no ajustan, y luego tenés una transición entre el punto 2 y el punto 3, porque cuando los precios se ajustan, tu propia LM se desplaza. Pero mi punto era, ¿ves? Esa es la manera de usar el dispositivo gráfico ISLM. Fíjate que en este dispositivo no está en discusión la posición de la gráfica de pleno empleo. Suponemos que existe, está bien definida, y que está definida por la oferta y la demanda de trabajo. Bueno, este mismo modelo, este mismo análisis puede hacerlo en el plano producción contra nivel de precios, en este plano. Fíjate que otra vez tenés el eje horizontal donde tenés el nivel de producción de la economía, pero ahora tenés en el eje vertical el nivel de precios. Tenés la oferta agregada, que es el equivalente en este gráfico de la línea del pleno empleo del gráfico anterior. Son la misma cosa, pero en un plano distinto. Uno es en el plano IR, y la línea del pleno empleo, y en el plano I contra nivel de precios, eso se llama oferta agregada a largo plazo, o producción potencial. Fíjate que tenés la demanda agregada original, que es esta, que corta a la producción potencial en este punto. Bueno, ahí suponemos además que pasa una oferta agregada, que sería esta línea punteada que yo dibujé, que es el nivel de precio de la economía. O sea, la oferta agregada a corto plazo es nada más que el nivel de precio de la economía. Suponemos que ahí también hay una oferta agregada, porque las empresas están vendiendo todo lo que le demandan a ese nivel de precios, que de hecho es el nivel de precio de equilibrio a largo plazo. Ahora fíjate, la expansión del gasto público desplaza la demanda agregada a la derecha. ¿Cuánto la desplaza? Bueno, la desplaza en esta magnitud. En esta magnitud. No en esta. En esta magnitud. O sea, la desplaza en la cuantía en que logró desplazar la producción, la expansión fiscal, que no es todo esto, sino que es esto. Por lo que acabo de contarles sobre el efecto compensador que desempeña el aumento del tipo de interés, haciendo bajar el gasto de inversión en parte, en gran parte, y el gasto de consumo en gran medida, compensando el efecto directo que tiene el aumento de la compra de gobierno. Entonces, este desplazamiento de la demanda agregada, de nuevo, si vos querés pensarlo a corto plazo, tenés que hacer un supuesto relativo a la conducta de los precios, y puedes decir, bueno, la economía se desplaza entre el punto 1 y el punto 2, es decir, aparece ahí una brecha expansiva de la economía o un exceso de demanda. El gasto agregado en bienes, en la nueva curva de demanda, es todo esto, o sea, es hasta acá I1, y la producción potencial sigue siendo I rayita, no ha cambiado. Bueno, a corto plazo la producción puede ser temporalmente I1, pero a medida que empiezan a moverse los precios de la economía, vos te desplazás sobre la nueva curva de demanda, entre el punto 2 y el punto 3, hasta que la nueva curva de demanda intersecta a un nivel de producción potencial u oferta agregada que no va a cambiar.
Esto es el modo de usar el modelo ISLM plus oferta agregada, demanda agregada. Pero fíjate que todo nuestro enfoque es analizar una perturbación del gasto, en este caso una perturbación del gasto agregado que procede de las compras del gobierno, suponiendo que la producción potencial permanece inalterada. Ahora, déjame analizar un poco cómo es esa conexión entre el mercado de trabajo y el equilibrio macroeconómico. Porque es muy importante que ustedes puedan captar la manera en que nuestros supuestos sobre el mercado de trabajo determinan en gran medida nuestra idea del equilibrio macroeconómico. Vamos a analizar la manera en que el mercado de trabajo determina la producción potencial, suponiendo que el modelo estándar del mercado de trabajo, esto que ves acá a la izquierda, más o menos es una descripción realista de cómo funcionan las cosas. ¿Qué tenés ahí? Tenés una oferta de trabajo con pendiente positiva, esta línea. Acuérdense, el salario real es el costo de oportunidad del ocio. Si aumenta mucho el salario real, mi ocio se vuelve muy caro, o dicho de otra manera, es más conveniente trabajar más y tener menos tiempo para nosotros. La demanda de trabajo tiene pendiente negativa, esta línea negra. Acuérdense que eso se desprendía del problema de las empresas que tienen que elegir cuánto empleo contratar, comparando el ingreso marginal del último trabajador con el costo marginal, que es el salario real que paga por contratar. Bueno, donde se cortan la oferta y la demanda de trabajo original, tenés ahí el equilibrio del mercado de trabajo. Supongamos que este es el nivel de producción, que está acá, que yo hice coincidir con el punto donde se cortan la IS y la LM, el diagrama a la derecha es el diagrama ISLM, para que la economía originalmente estuviera en equilibrio general. Si aumenta la oferta de trabajo, suponete que un flujo de trabajadores de países vecinos hace que a cualquier tasa de salario haya más personas dispuestas a trabajar. Eso quiere decir que la oferta de trabajo se va a desplazar a la derecha desde esta oferta de trabajo NS a esta oferta de trabajo NST. Si el mercado de trabajo funciona en el sentido del modelo estándar, de un mercado de trabajo sin fricciones, donde los cambios de la oferta y la demanda son los que determinan el empleo de equilibrio y el salario de equilibrio, lo que va a ocurrir como consecuencia del desplazamiento de la oferta de trabajo, ustedes pueden verlo en el gráfico, es que la cantidad de trabajo va a aumentar, o sea, el empleo de pleno empleo va a aumentar de N rayita a N rayita prima, y que la tasa de salario real de equilibrio va a descender de W rayita a W rayita prima. Como consecuencia de eso, en el diagrama ISDM, en el diagrama a la derecha, lo que vos vas a ver es un desplazamiento de la línea de pleno empleo de PE, que era la línea de pleno empleo original, esta, que coincidía con la producción potencial original, a PE', que está asociada a este nivel de producción potencial o de pleno empleo y rayita prima. A ver, ¿qué es lo que aparece ahí? Bueno, vos lo que ves que aparece ahí ya te das una idea, es que la producción de equilibrio de corto plazo de la economía, que sigue siendo esta, o sea, la producción de equilibrio de corto plazo es la producción de equilibrio general anterior al aumento de la oferta de trabajo. Lo que pasa es que la oferta de trabajo ha cambiado ahora la producción potencial. Eso no quiere decir que tu economía no esté coordinada en el corto plazo en el nivel anterior. Entonces, este es tu nivel anterior de producción potencial y de equilibrio del mercado de bienes, IS, y de equilibrio del mercado de activos, LM. ¿Qué va a pasar con la economía? Bueno, ahí tenemos que hacer un conjunto supuesto sobre la conducta de los precios, sobre etcétera, etcétera, etcétera. Pero ves que ahí hay una brecha contractiva, es decir, la producción efectiva es menor que la producción potencial. Bueno, yo podría hacer algún conjunto de especulaciones sobre qué va a pasar. Si los precios son flexibles, yo podría pensar que lo que va a ocurrir es que la LM se va a correr, o sea, el ajuste de los precios va a hacer que la LM se desplace hacia abajo y hacia la derecha, o alternativamente podría pensar que si los precios son rígidos, ahí va a haber una brecha contractiva y que para que esa brecha contractiva sea en algún sentido eliminada, el gobierno podría hacer o bien una política monetaria expansiva, eso también desplazaría la LM hacia abajo y hacia la derecha, o bien podría ser una política fiscal expansiva que desplazara la IS hacia arriba y hacia la derecha, por ejemplo, desde aquí hasta un punto donde una nueva IS
cortara a la LM sin modificar en este punto, acá, que sería un nuevo equilibrio general con una tasa de interés más alta y con un nivel de precio más alto. Pero, en fin, son todas especulaciones en las cuales yo no quería entrar, porque lo que yo quería que ustedes vean es cómo se transmite un cambio, una perturbación del mercado de trabajo en el modelo de equilibrio general. Ahora, ¿qué es lo que estoy suponiendo en términos de la dinámica de funcionamiento de esta economía en relación al mercado de trabajo? Bueno, estoy suponiendo que los cambios en la oferta y la demanda de trabajo son acomodados bastante eficientemente por los cambios en el precio relativo del mercado, que es el salario real. Acuérdense que el salario real es el cociente entre el salario nominal de la economía y el nivel de precios. Es decir, estoy suponiendo que tanto el salario nominal como el nivel de precios son lo suficientemente flexibles para acomodar la nueva situación que rige en el mercado de trabajo. Bueno, primera hipótesis. Supongamos que eso no es cierto. Es decir, supongamos que el mercado de trabajo no funciona de manera tal que el salario real, es decir, el cociente entre el salario nominal y el nivel de precios, ajusta todo el tiempo para eliminar cualquier exceso de oferta o de demanda en ese mercado. Y supongamos, en cambio, que en ese mercado funciona una institución, por ejemplo, un convenio colectivo de trabajo, que fija una cierta tasa de salario que obliga a todas las partes que quieren contratar o tener un empleo en ese mercado. Por ejemplo, una tasa de salario W sub 0. Bueno, fíjense, si ese es el caso, yo tengo que evaluar, bajo esas circunstancias, cuál es la demanda de trabajo y cuál es la oferta de trabajo. Bueno, es claro que la demanda de trabajo que corresponde a esa tasa de salarios es solamente esta. Y que al mismo tiempo la oferta de trabajo, que corresponde a esa tasa de salarios mayor que el salario de equilibrio, es todo esto. Es decir, aparece, como ustedes pueden ver, un exceso de oferta de trabajo. Es decir, la rigidez nominal de los precios y de los salarios nominales de esa economía que instituye ese acuerdo, ese convenio colectivo, impide que el salario cambie en respuesta a los cambios de la oferta y la demanda. Y lo que va a aparecer es esta diferencia, que les acabo de señalar, que va desde esta línea hasta esta línea, desde la demanda hasta la oferta, ese exceso de oferta de trabajo, que es el desempleo involuntario que hay en la economía. ¿Por qué? Porque a esa tasa de salarios hay más personas dispuestas a trabajar que personas, digamos, dispuestas a ser contratadas por las empresas. Y de hecho, el empleo de la economía es todo esto. Es decir, es esto. El empleo de la economía es la demanda de trabajo a esa tasa de salario. Fíjense, supongamos que una economía que funciona de esta manera experimenta un cambio en la oferta de trabajo. Mismo caso que vimos antes. Entonces tengo la demanda de trabajo de las empresas, la oferta de trabajo de los hogares, tengo la tasa de salario del convenio colectivo o de la negociación colectiva de trabajo y el nivel de empleo de la economía, que es este. No este. Es decir, en una economía con un convenio colectivo que fija una tasa de salario superior al salario de equilibrio, vos tenés un cierto nivel de empleo y un cierto nivel de desempleo implícito en ese salario de convenio. Ahora, fíjense, si hay una expansión, perdón, si hay un crecimiento de la oferta de trabajo que desplaza a la derecha la oferta de trabajo a cualquier tasa de salario, ¿qué va a ocurrir en este caso? Va a ocurrir que si esto es el nivel de empleo de la economía que determina esta producción potencial, que no está relacionada a este nivel de empleo, sino a este nivel de empleo, la expansión de la oferta de trabajo, desde acá hasta acá, no va a generar un aumento del empleo. Lo que va a generar es un aumento del desempleo sin modificar el nivel de empleo. A ver, déjenme hacer un par de observaciones sobre esto. Si eso es así, fíjense, no tiene ningún efecto real sobre la actividad de la economía, o sea, como debería haberse reflejado en un desplazamiento de la gráfica del pleno empleo del diagrama de la derecha. Entonces, piensen un poco en qué diría un economista que mira esto, los lentes del modelo estándar de equilibrio del mercado de trabajo. Bueno,
lo que pasa con tu mercado de trabajo es que es excesivamente rígido. Es la rigidez en el salario nominal y la rigidez en el nivel de precios, pero especialmente la rigidez en los salarios nominales, lo que impide que el ajuste del salario nominal descienda de W sub 0 a W rayita, o se acerque tanto como sea posible entre uno y otro, para de esa manera aumentar el nivel de empleo de la economía y por lo tanto reducir el nivel de desempleo de esa economía. Entonces, toda esa retórica que ustedes observan en esta discusión puntual sobre el nivel de actividad de la economía argentina, que enfatiza el tema de flexibilizar el mercado de trabajo, flexibilizar la norma de contrataciones y despido, etcétera, 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 están de alguna manera pensadas en torno a este esquema de un mercado de trabajo que funciona de esta manera y que podría cambiar para acercarse a un funcionamiento de esta manera. Es decir, en el fondo lo que hay es una idea de un mercado de trabajo sin fricciones, ¿no? En la medida en que mientras más fricciones haya en ese mercado de trabajo, más lejos está la posibilidad de que ese mercado de trabajo funcione en pleno empleo y que la economía alcance un nivel de producción potencial como el que está presentado en el diagrama de la derecha. Ahora déjenme contarles una historia alternativa a esa historia del mercado de trabajo. Porque en esa historia el salario es rígido por una cuestión puramente nominal. O sea, los acuerdos de salarios entre sindicatos y cámaras empresarias fijan una tasa de salario nominal, eventualmente fijarán algún sentido de ajuste cuando hay una cláusula gatillo, pero lo que fijan es una tasa de salario nominal. Supongamos que el problema es un poco distinto. Por ejemplo, supongamos que las empresas eligen una tasa de salario distinta de la tasa de salario que fija el mercado, pero por razones diferentes de las que les acabo de contar. Supongamos que las empresas tienen un esquema mental, como el que representa el gráfico que tengo en pantalla, que es una relación entre el salario real que pagan, es decir, el salario en términos, medido en términos de poder de compra, y el esfuerzo laboral de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, típicamente vos tenés una empresa y tu objetivo es que la gente que trabaja en tu empresa sea lo más productiva, lo más eficiente posible. Y como vos no podés monitorear minuto a minuto el desempeño de los trabajadores, una forma que usan las empresas para atraer a los mejores trabajadores, mantenerlos en la empresa y evitar que la competencia se lo dispute si son demasiado buenos, es pagarle un salario por encima del salario de la competencia o del salario de equilibrio del salario de mercado, que se llama en general salario de eficiencia. Ese es el nombre que usa la teoría económica para designar. ¿Por qué se llama salario de eficiencia? Bueno, fíjate un poco este diagrama. Yo tengo una curva de esta línea que ven acá, que me dice cómo aumenta la productividad o la eficiencia de los trabajadores, que midieron el eje vertical, a medida que aumenta el salario real. Fíjate que al comienzo, cuando el salario real, partiendo de cero, aumenta un poquitito, hasta acá, bueno, la eficiencia aumenta, pero aumenta muy lentamente. Entre W sub A y W sub B, dos puntos cualquiera que yo elegí sobre la curva de esfuerzo laboral, aumenta mucho, aumenta muchísimo. Y fíjate que si vos mirás este triangulito es mucho más inclinado que este triangulito. La inclinación o el ángulo de este triangulito te da una medida del esfuerzo laboral por unidad de salario real. Entonces, fíjate, no hay ningún punto fuera de este punto B donde la pendiente de ese triangulito sea máxima. Es decir, si yo elijo este punto, está claro que la pendiente es menor, y si elijo uno por acá, también claro que la pendiente va a ser menor. Es decir, el punto B, que es un punto donde esta línea toca en un solo punto a mi curva de esfuerzo laboral, hace que sea máxima la relación entre el esfuerzo laboral y el salario real pagado a los trabajadores. Entonces las empresas van a elegir ese punto porque maximiza el esfuerzo laboral. Es decir, el salario W sub B, sub B larga, es el salario que maximiza el esfuerzo laboral de los trabajadores. Entonces llamamos a esa tasa de salario el salario de eficiencia. Entonces fíjate, si las empresas fijan un salario de eficiencia como SW que te mostré recién, a SW, sobre su curva de demanda, van a contratar esta cantidad de trabajadores. Es decir, ese es el nivel de empleo que las empresas eligen contratar a esa tasa de salario que ellas eligen tener, porque es el salario que maximiza el esfuerzo o el compromiso de sus trabajadores. Fíjate que si esta es la conducta de las empresas, siempre va a haber una diferencia entre la oferta y la demanda de trabajo, esa tasa de salario, y que eso es más o menos estructural. Es decir,
no hay ninguna posibilidad de que eso cambie, por mucho que vos flexibilices el mercado de trabajo, por mucho que vos cambies el régimen de indemnizaciones en la economía o de despidos, por mucho que vos facilites la contratación a las empresas, por mucho que bajes los impuestos al trabajo, si las empresas eligen de motu propio fijar una tasa de salario real de eficiencia, es decir, aquella que maximiza el esfuerzo de trabajadores, siempre va a existir una diferencia entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo. Por lo tanto, si miramos de nuevo este diagrama, el pleno empleo, la línea negra de nuevo, ¿no? De un diagrama de equilibrio general de ISLM y pleno empleo, con salario de eficiencia, nunca va a ser el pleno empleo de la oferta y la demanda de trabajo. Nunca va a ser esto. O sea, siempre van a tener incorporado un alto componente de desempleo estructural. Otra consecuencia